damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús, por este día, por este tiempo, Señor, mi Dios, por estos hermanos y por aquellas personas a través de los medios van a recibir esta palabra en su momento, que tú les bendigas y les guardes grandemente en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La santidad, dice el salmista David, conviene a tu casa. La santidad en sí es lo que se conoce como separación. De hecho, el apóstol Pablo en el libro de Hebreos escribe: sin santidad nadie verá al Señor. La santidad o el concepto de santidad o de separación se origina desde los tiempos de Moisés, cuando Dios le dijo a Moisés: saca a mi pueblo de Egipto. Faraón pensó: ¿y por qué no sacrifican en Gosén? ¿Por qué no sacrifican aquí en esta tierra? Pero Dios dijo: sácalos de Egipto. Si los podemos separar a ellos, entonces podemos trabajar mejor. Y fue de esa manera que Dios decide la liberación de Israel, que debe de salir camino a la tierra de Canaán y separarlos de las mundanalidades y de las prácticas que tenían los egipcios. Luego que los hijos de Israel antes de llegar a la tierra de Canaán, el Señor les advierte en Deuteronomio capítulo 18: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer como aquellas naciones hacen, porque esas naciones agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido eso Jehová tu Dios. O sea, siempre Dios hablando a Israel acerca de no confraternizar con las cosas de esta vida. Pero ellos, en plena desobediencia, entraron a Canaán y se contaminaron. En plena desobediencia, adoraron los ídolos, tomaron la práctica de los cananitas, y en los tiempos de Balaam, al haber aconsejado a Balac, se prostituyeron con las mujeres moabitas. Y Dios siempre estuvo detrás: no os contaminéis, no os unáis en yugo desigual. Para la época de los jueces, cuando Sansón fue escogido como el libertador de Israel, en una época de aproximadamente 330 años, dice la Biblia con mucha tristeza, fue una época donde cada uno hacía lo que bien le daba la gana. Y por causa de esas cosas, Dios se iba, Dios venía, Dios se apartaba, y encontramos textos como este: volvió pues Israel a caer en las manos de. Luego se arrepintió, Dios lo liberó y volvió a hacer lo malo delante de Jehová. Luego se arrepintió y luego volvió a hacer lo malo delante de Jehová, y Dios lo volvía a castigar una y otra y otra y otra y otra vez por su continua desobediencia. Dios siempre ha querido vivir y que su pueblo viva en el nivel de la santidad. De hecho, en el pacto número 6, cuando Dios habló con David en el Salmo 89, le dijo: te doy como mi garantía mi santidad, de que Israel nunca será destruida. La santidad de Dios siempre por delante, siempre por delante. Por esa causa, en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, cuando la nación de Israel era maltratada, golpeada por su enemigo, Habacuc dice: ¿cómo tú, siendo limpio de ojos, permite que eso suceda? O sea, Dios es un ser perfecto, puro, santo. David le pregunta a Dios: ¿quién entrará al lugar santísimo? ¿Quién estará en tu presencia? Y Dios le responde: el limpio de manos, de corazón puro, que no ha jurado con mentira, ni ha engañado a su prójimo, este habitará en mi presencia. O sea, en todo momento, a lo largo de todas las escrituras, Dios hace sentir el deber de su pueblo de apreciar lo que es el amor y la santidad. Luego, en el Nuevo Testamento, Jesús se enfrenta a los religiosos de su tiempo, escribas y fariseos, porque ellos conocían supuestamente Torá, hablaban de Torá, se vestían como rabinos, pero a la hora de experimentar la santidad, Él tuvo que confrontarlos. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 23 les llamó generación de víboras, sepulcros blanqueados con huesos de muertos por dentro, porque ellos la santidad la ignoraron, la sacaron a patada de su templo para vivir como a ellos realmente les daba la gana.
no solamente se vivió esa situación. El mismo Juan el Bautista, cuando empezó a bautizar, según Lucas 3, venían los fariseos para ser bautizados, y Juan, sabiendo la hipocresía y la mentira que ellos vivían, les dijo: generación de víboras, haced frutos dignos de arrepentimiento, y los mandó a convertirse de nuevo a la plebe, a la masa religiosa de aquel entonces. Luego de que ellos murieron y Jesús asciende al cielo, quedan los apóstoles. Y entonces el primer mensaje del Pentecostés, el apóstol Pedro, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, le dice a los que estaban allí reunidos: así que arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. También los mandó a convertirse, también los mandó a arrepentirse, porque las generaciones desgraciadamente heredaban los males de la generación pasada, y era el de rechazar, el de ir contra Dios y vivir como a ellos les daba la gana. Ya cuando la iglesia primitiva se sienta a enseñar a los convertidos, entonces vemos este verso bíblico, que es un verso de oro en toda la Biblia, en Hechos 2:42. Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 47: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso quiere decir simple y llanamente que ellos usaban la palabra para hacerle ver a la gente que la vida espiritual no es algo rutinario ni que se toma a la ligera, sino que hay que tomarlo bien en serio. Posteriormente empezaron a levantarse lo que se conoce como iglesias en diferentes ciudades. Y cuando las iglesias empezaron a levantarse en diferentes ciudades, el apóstol Pablo fue el que fundó la iglesia de Corinto. Cuando Pablo funda la iglesia de Corinto, Pablo le pone las bases del cristianismo. Veamos un momento el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Amén. Y leemos de la siguiente manera. El que no lo encontró, no se preocupe, que yo les voy a leer. Lo importante es que ustedes se concentren conmigo en esta mañana. Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Y nuevamente Pablo, fundando las iglesias, enfoca el mensaje de la santidad. Santidad significa separarse de este mundo, no vivir como este mundo, no tener las prácticas de este mundo, no conversar como este mundo, no vivir, no vestir como este mundo viste, sino tener una actitud diferente hacia las cosas de este mundo en sí. Es lo que es santidad. Y Pablo les hace ver: ustedes son llamados a ser un pueblo santo. Luego dice: Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús. O sea, en el momento que nosotros somos limpios por la sangre de Cristo, venimos a ser santos, no porque no pequemos, sino porque la sangre nos limpió a nosotros de todo pecado. Tal como lo hizo con todos los que están en todas partes, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les dé gracia y les den paz. Explico lo siguiente. Se funda la iglesia de Corinto. Pablo se queda en ella alrededor de 18 meses. Y es la única iglesia que se daba el lujo de decir: en 18 meses hemos alcanzado un estado de madurez, un crecimiento espiritual. Y era la única congregación que podía decir: tenemos todos los dones del Espíritu de Dios. Los 18 dones del Espíritu de Dios, todos están dentro de nosotros. Pero Pablo era un hombre itinerante, por lo cual Pablo levantaba iglesia aquí, levantaba iglesia allá, y Pablo se iba de pueblo en pueblo. Me van a disculpar, creo que nada más vi 2 niños. ¿Cuántos niños grandes hay para escuela dominical? Levanten su mano. Los niños grandes que escuela dominical, los más grandecitos. Levanten su mano, rapidito. ¿Dónde están? Aquí hay uno. ¿Dónde está el otro? 2. ¿Quién más es el otro? No, aquel tiene como 22 años. Sí. 2, 3. ¿Quién era que iba a la escuela dominical a los jóvenes, a los jovencitos? Usted, llévese a esa gente para afuera de Manandea, por favor. Dele rapidito, llévelo para allá afuera, abre la puerta, rapidito. Y dele duro a esa gente, háblale duro, con fuerza. Insúltelo si es necesario.
Si es necesario, déle una insultada primero individualmente a cada uno. Luego los hincha y luego los manda para adentro. Dele. Una vez don Hilario le dijo a Demi que le iba a dar trabajo. Y le dijo al sobrino, te lo traigo para el internet. Y le dije al sobrino, muy serio, aquí te traigo a mi hijo. Si no rinde, pégale una puñera y me lo mandas para casa. Y ese man se enojó y dijo, sí, dele. Escuchen, la santidad. Fuimos llamados a ser un pueblo santo. Pablo funda la iglesia de Corinto, pero Pablo, como un buen general, ya sabía lo que él quería y hacia dónde iba él. Entonces levantó la iglesia de Corintios bajo una férrea doctrina, una fuerte doctrina. Las iglesias del pasado son muy diferentes a las iglesias de hoy. Las iglesias del pasado, Pablo le decía a Timoteo, actúa, no actúes como un afeminado. Le hablaba fuertemente Pablo a Timoteo. En el tiempo de antes, la formación era totalmente diferente a la formación de hoy. Ahora Pablo forma la iglesia de Corintios y después de 18 meses Pablo deja líderes. Muy poco se ha hablado de esos líderes en la iglesia de Corintios que tuvieron su bajonazo o tuvieron su fallo. La iglesia quedó bien formada, bien bonita, bien crecida. Pablo dijo, sigo en mi viaje misionero. Pero sin embargo, muy pronto la iglesia empezó a decaer espiritualmente, y al decaer espiritualmente la santidad se fue expulsando y los pecados vinieron a dominar la iglesia de Corinto. Un problema que Pablo tuvo que atender. En el capítulo 1 y verso 10 se habla de divisiones en la iglesia de Corintios. En Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10, todos conmigo allí por favor, voy a leer. Dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos a los otros. Les ruego que vivan en armonía significa, les pido por favor que vivan como hermanos, que estén unidos entre ustedes mismos. Dice que no haya divisiones, y aquí encontramos uno de los grandes problemas que enfrentó la iglesia de Corinto. Se conoce como división. Yo le hablé a ustedes que en este mes que viene entramos en aniversario, pero por causa de algunos movimientos que estamos haciendo, el aniversario arranca el viernes que viene próximamente con un ministerio que tendremos aquí. Posteriormente estamos evaluando la posibilidad de tener un ministerio un poco más joven, pero con 2 o 3 enseñanzas que venga a impartirle a ustedes, o 3 mensajes de predicación que venga a impartirle a ustedes. Tenemos en la mira una dama para que venga a predicar, y tenemos el cierre de todo este movimiento con otro predicador. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El crecimiento de la iglesia. Pero para lograr todos esos objetivos necesitamos trabajar unidos, necesitamos estar unidos, necesitamos tener una misma mente, y que no exista lo que golpeó a la iglesia de Corintios, que se conoce como división. Ahora miren cómo Pablo trata este problema y dice que no hay entre vosotros divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en un mismo pensamiento. Cuando Pablo dice pensamiento, Pablo da el origen de las divisiones. ¿Dónde está el origen de la división? En el corazón de cada persona, en los pensamientos de cada persona. Mucho más allá, alguien dijo que el problema del ser humano no es lo que ve, sino lo que se imagina después de lo que vio. Y después que nosotros empezamos a hacer que la mente vuele, nosotros podemos meternos en serios problemas. La iglesia tuvo fuertes divisiones y llegaron a tal grado que empezaron ellos mismos a denunciarse ante las autoridades, y empezaron a acusarse ante las autoridades, y empezaron a haber problemas, por lo cual Pablo dijo, señores, por favor, si ustedes van a juzgar mañana a los ángeles, es que entre ustedes no hay nadie sabio que pueda litigar entre los problemas que ustedes tienen adentro. Y Pablo encuentra una iglesia, después de haberla dejado fortalecida, la encuentra totalmente dividida, tanto así que se fueron a las autoridades, y Pablo comprende que el trabajo que el diablo hizo en esa iglesia fue tan bueno que está a punto de ser destruida. Mas Pablo no puede tomar un barco y decir voy para allá, porque las cosas no son como son en este tiempo. Entonces Pablo toma papel y pluma y empieza a escribir una carta a Corintios, y luego en el capítulo 7 empieza la segunda carta que Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, tratando de enderezar el barco que ya iba bastante torcido. Ahora veamos el informe de algunos hermanos. En el verso 11 dice, algunos hermanos de la casa de Cloé
me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. No se puede tomar como un chisme, porque Pablo está diciendo, algunos hermanos de la casa de Cloé. No existe una verificación clara a qué se refiere, pero existen posiciones, que era un grupo que se reunía en la casa de una dama llamada Cloé, que le avisaron a Pablo que la gran iglesia de Corintios, que tenía los 18 dones del Espíritu Santo, estaba a punto de desaparecer por las grandes divisiones que había en ella. Entonces Pablo dice, los hermanos de Cloé me acaban de informar del desbalance que existe en esta iglesia. Entonces no se puede tomar por chisme, porque Pablo está diciendo quién notifica. Cuando se habla de algo y no se da la cara, entonces se entiende que es un chisme. Pero aquí, claro, Pablo deja bien claro el origen del conocimiento que él tenía de esos problemas. Ahora Pablo ataca el problema de fondo y veamos cuál es. Allí con su Biblia. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo soy seguidor de Apolo, otros dicen, yo sigo a Pedro, y otros dicen, yo sigo a Cristo. Ahora entendemos en cuántas partes estaba dividida la iglesia. La iglesia estaba dividida en 4 partes. Y toda esa división, en parte, se debía a no poder discernir quién es la cabeza de la iglesia, que es lo que sucede en muchos lugares en el día de hoy. Cuando la gente dice, yo soy de tal organización. Por ejemplo, hay un varón que yo aprecio mucho, pero cada vez que conversamos, él no me mienta, Cristo hizo milagro, Cristo hizo aquello, sino nada más me mienta el movimiento misionero mundial. Y el movimiento aquí, y el movimiento allá, y el movimiento allá. No sé hasta dónde ustedes han estudiado el movimiento de evangélico, su fundación, el origen de algunas denominaciones, pero yo he calado bastante hondo en cada una de esas cosas. Un día me descansé y le dije, varón, tú no eres cristiano, tú eres del movimiento. El movimiento se murió Luis M. Ortiz y se ha dividido como en 3 partes, y un movimiento que nunca predicaba acerca de la prosperidad. Hoy algunos se fueron hablando de plata y hablando de esto. Entonces te das de cuenta que sus movimientos cristianos se pueden corromper, más Cristo no. Tú nada más eres movimiento, me tenía totalmente aburrido. Y ese problema es el problema de la iglesia antigua. En el día de hoy, cuando usted va a una iglesia, lo primero que le enseñan es, esta iglesia nació en los Estados Unidos, Joe Biden la bautizó, esta iglesia es así, es asá, y el supervisor se llama, el abuelo se llama, el bisabuelo de la abuela del otro se llama, y no le enseñan de Cristo sino de esas tonterías. Y esa gente conoce más de su organización que de la misma palabra de Dios. Pablo está enfrentando ese problema que no es nuevo. Pablo está diciendo, algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Entonces Pablo les está enseñando a ellos que la iglesia no puede dividirse de esa manera. Uno decía, yo pertenezco a Pablo. ¿Por qué? Porque habla más lengua que todos nosotros. Otros dicen, yo pertenezco a Apolo. ¿Por qué? Un varón elocuente, preparado, con conocimiento del Antiguo Testamento, un erudito. ¿Quién puede contradecirlo? Otros dicen, yo soy de Pedro, porque Pedro levanta con la sombra a los enfermos. Y otro grupo muy pequeño decía, yo pertenezco a Jesucristo, porque nadie de ellos fuera apóstol, nadie haría milagro si no es por Cristo Jesús. Entonces un pequeño grupo estaba totalmente iluminado y estaba totalmente centrado. Esa fue la división que también vemos luego en Tiatira, vemos en Sardis y vemos en Pérgamo también. Por ejemplo, en Pérgamo había una división de 3 grupos. Estaba el grupo que era cristiano, que mantenía el testimonio de Jesucristo y la fe de Cristo. Pero habían otros que seguían la doctrina de Balaam, que creían en la sexualidad dentro de la iglesia, en la corrupción moral dentro de la iglesia. Y había otro grupo de los nicolaitas, que la palabra nicolaita se divide en 2, en Nico y en Laos, que significa señores del pueblo, hablando de prepotencia, hablando de orgullo, y también practicaba la libertinaje sexual. Entonces siempre el diablo ha tratado de golpear la iglesia por dentro. Si el diablo llegara a dividirnos a nosotros no vamos a ningún lado. Si el diablo llegara a golpearnos a nosotros no vamos a ningún lado. Por eso que cuando nosotros tenemos un mal genio o andamos amargados, agarramos esa amargura, la metemos en una bolsa negra y la amarramos la boca allá afuera, pero cuando entra a la iglesia de Cristo entra golpeando, con malos gestos, con groserías, con malas palabras, con malas actitudes, y eso golpea fuertemente la unidad de la iglesia del Señor. Por esa causa Pablo está dispuesto a enfrentarlo, y Pablo no llegó diciendo, hermano, yo siento pues que algunos de ustedes están enojados. No, Pablo no llegó así. Pablo dijo, ustedes están divididos, y voy más allá todavía. Ahora veamos en dónde se origina el concepto, yo soy de aquí y yo soy de allá. En el versículo número 13, Pablo dice,
¿Acaso está Cristo dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo. Ahí tienen dos nombres para algunos de ustedes que se quiera cambiar de nombre. Ustedes solamente van a cedulación. Aquí tenemos a Crispo y tenemos a Gallo. Ustedes con toda confianza y cuenten con la firma del pastor, que yo a ustedes les apoyo en cualquier cambio de nombre que ustedes quieran tener. Bien, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Si también bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor que la cruz de Cristo perdiera su poder. Explico rápidamente. ¿Por qué se bautizaron? Segundo motivo por el cual se dividieron. Después de un análisis personal del ministerio de cada uno, ellos decían: a mí me bautizó Pablo, a mí me bautizó Apolo, a mí me bautizó Pedro, a mí me bautizó Pablo, Apolos o Pedro, me bautizaron a mí. Entonces, conforme al bautismo que habían recibido, ellos entonces decían: mi líder espiritual se llama fulano de tal, y yo cuando me duermo, yo sueño con mi apóstol, y cuando me despierto, yo sigo soñando con él. Y cuando llega a la iglesia, el próximo domingo que llega a la iglesia, le voy a pedir una foto a mi apóstol, la voy a emplasticar, le vamos a poner barniz por fuera y me la voy a poner en el pecho para que la gente vea cuál es el amor de mi vida, porque yo soy tan idólatra como la iglesia católica, nada más que ella adora palos y yo adoro pedazos de carne que están puestos aquí con cara y con todo en el pecho. La iglesia suele ser idólatra, aunque muchas veces no se den cuenta. Un hombre, por muy grande que sea en el ministerio, no puede ser idolatrado, y se lo voy a explicar por qué. Dice la Biblia que todos nosotros somos pecadores por nacimiento. Salmo 51:5, Romanos 3:23. Y el único motivo por el cual podemos tener dones y predicar no es porque nosotros tengamos la capacidad de hacerlo, sino por la misericordia del Señor. Nadie bajo este techo puede sentirse más grande que nadie bajo ninguna circunstancia. Nadie tiene el permiso o la autoridad para creerse que puede libremente ofender a alguien, tirar indirecta, mirar mal y pensar que todo anda bien. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y cada vez que nosotros nos levantamos contra los hermanos, estamos apuñaleando el cuerpo de Cristo, estamos desangrando al cuerpo de Cristo, estamos matando al cuerpo de Cristo, y muchas veces nosotros no nos damos de cuenta. Y la iglesia de Corintios cayó en ese bache. Y hablemos entonces, ¿por qué en el bache del bautismo? Veamos un momentito, segunda de Corintios, capítulo 15. Vamos al capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Y vamos a buscar en 1 Corintios 15, específicamente el verso 29. 1 Corintios capítulo 15, verso 29, hablando sobre el bautismo, que es el punto en este momento que está provocando una fuerte división entre los líderes y la iglesia. Y dice así, escuchen todo: si los muertos no resucitan, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? Pablo está atacando esa doctrina y está diciendo: si alguien se bautiza por los muertos y los muertos no van a bautizar, ¿para qué bautizarse? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? O sea, si el bautismo tiene poder para levantar un muerto, regenerar a alguien, entonces si no lo tiene, ¿por qué lo hacen? Para los que han estudiado un poquito el origen de las falsas religiones, en el siglo XVIII aparece un señor llamado José Smith Jr. José Smith Jr. existía a la iglesia metodista. Asistiendo a la iglesia metodista, el señor José Smith sentía en su corazón, según él, una tremenda contradicción acerca de puntos doctrinales que tenían que ver con la vida y la muerte. Y al igual que Carlos T. Russell, a ambos les espantaba la doctrina o la creencia de un infierno después de esta vida. El señor José Smith Jr. dice que él se fue a un paraje o se fue al bosque a orar a Dios y le preguntó que cuál de todas las religiones de su época era la buena para él seguirla. Y en ese momento se le apareció el Señor y se le apareció Cristo, lo cual es contradictorio porque al Señor nadie le ha visto jamás, y les dijo
que ninguna. Entonces el Señor se compromete con Don Smith a mandarle a un ángel llamado Moroni y darles unas placas de oro que estaban escritas en un idioma que no ha sido verificado, que no existió, conocido como egipcio reformado. Y en ese idioma egipcio reformado, él recibe lo que camina por el planeta Tierra hoy conocida como el Libro de Mormón. En el Libro de Mormón se enseña el bautismo por los muertos. Entonces, esa doctrina del bautismo por los muertos no fue una revelación de Dios, sino fue una creencia hace 2000 años atrás que Pablo atacó. Porque, ¿cuál es el beneficio? Es lo que pregunta Pablo, de bautizarse por los muertos. De hecho, en el mormonismo, si usted tiene parientes que usted no sabe si fueron salvos y usted quiere que sean salvos, entonces usted en la noche, antes de acostarse, se toma un café de esos bien puros que no lo duerma usted. Entonces usted comienza a recordar el nombre de tatarabuela, de bisabuela, de abuela y de toda esa gente. Y si se porta bien, pues por la vecina que se murió también, entonces la anota allí. Luego va a la iglesia de los mormones y bajo una doctrina y enseñanza que ellos le van a dar a usted, entonces usted se bautiza por la abuela, por la bisabuela. Cada persona es una metida de agua. Otra persona, métalo de nuevo. Otra persona, métalo de nuevo. Otra persona, métalo de nuevo. Y si la lista es larga, pues el día va a ser largo para usted también. Entonces, al final, ellos creen en el bautismo por los muertos. El origen de la enseñanza del bautismo por los muertos no fue el cielo, sino que fue una enseñanza que Pablo enfrentó, confrontó y contradijo, que no venía de Dios, sino venía del infierno. Ahora, ¿cuál es el verdadero bautismo? Que aquí la gente se está equivocando. En el Evangelio de Marcos, en su capítulo 16, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, nos damos de cuenta que no había necesidad de estarse peleando y discutiendo, porque la Biblia es clara con las enseñanzas que Cristo dio acerca de todo esto. En el versículo 15, el Señor envía a sus discípulos a lo que nosotros conocemos como la evangelización mundial, o sea, llevar el evangelio al mundo entero. Aquí el Señor Jesús le habla a sus discípulos del compromiso que hay de evangelizar al mundo y dice así en el verso 15: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo inmediatamente. Ahora analicemos brevemente. Número 1, el que crea y sea bautizado. Ni califican los muertos, ni califican ninguna doctrina de eso. Luego, de esa doctrina que Pablo atacó, antes que los mormones tuvieran su supuesta revelación del cielo, la Iglesia Católica usó sus eruditos, si así se les puede llamar, y crearon un bautismo diferente, conocido como el bautismo de aspersión. El bautismo de aspersión significa que al niño, a los 8, 9, 10 días de haber nacido, un mes, no sé, lo bautizan y buscan una madrina y buscan un padrino. Por eso ustedes pueden, ahora que salen de la iglesia, visitar sus madrinas y visitar sus padrinos y decirles que los van a visitar, y ellos tienen que darle de comer, porque para eso son madrinas y para eso son padrinos. Y si están limpios, les pueden pedir plata, porque según la Iglesia Católica, los padrinos y las madrinas tienen que bendecir a su ahijado. Creo que se dice ahijado, ¿verdad que sí? Escúcheme todo, ¿es aceptable por Dios o no es aceptable por Dios? No necesitamos que nadie venga de otro país a predicarnos, ni necesito una bola mágica para ver el futuro de ustedes, ni necesito estar en meditación y luego levitación como hacen algunos para ver si es cierto o no es cierto. No necesito ninguna de esas tonterías, solo necesito leer Marcos 16:15. El que cree se bautiza, el que no cree se condena. Entonces un muerto no puede creer y un infante recién nacido no puede creer. Entonces califican personas que tengan conocimiento, que tengan criterio, que tengan autoridad y capacidad de entender las cosas buenas y las cosas malas. Eso quiere decir entonces que la iglesia de Corintios se está ahogando en un problema totalmente innecesario. Por eso hay iglesias cuyas divisiones, cuando usted busca el fondo, son solamente tonterías las que provocan las divisiones que hay en las congregaciones, y a veces como esta, puntos doctrinales. Por eso es tan importante lo que les dije a ustedes la vez pasada. ¿Lo recuerdan? Les dije a ustedes la vez pasada
que hay gente de David que dice, yo soy pastor evangelista, y entonces en esa iglesia se grita, se salta. Yo no estoy en desacuerdo, está bien, pues la gente tiene derecho a exponer sus sentimientos, sus emociones en un momento dado, y más cuando su afecto interno es tocado. No existe ningún problema por eso. Nadie va a pelear y nadie va a discutir por eso. Pero una cosa es tener un evangelista como pastor y otra cosa es tener un maestro como pastor. Son dos cosas totalmente diferentes, porque el maestro tiene una cualidad y él la dice bien profundo, extraer el conocimiento y presentarlo con mayor veracidad, mayor objetividad, con mayor credibilidad al pueblo. No es lo mismo decir tienen que bautizarse a decir el bautismo es un mandamiento del Señor que al ser obedecido demostramos y estamos dando pasos de obediencia que nos acercan directamente a Dios. Son las cosas. No es lo mismo decir el que peca se va al infierno. No es lo mismo que decir fuego y azufre será echado sobre su celda, lo llevan a rastro ante el rey de los espantos, luego lo meten en una llama, o si no le hacen esto. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces el maestro no grita y el maestro no se exalta, pero cuando la gente se va, no se va llena de gritos, se van preocupados. Por eso hay que entender la necesidad de este tipo de ministerios en las iglesias. Ahora bien, Pablo pasa del bautismo y pasa a un segundo problema que tenía Corintios llamado sabiduría humana. Présteme atención. Hace poco tiempo escuché y vi por internet y conocí pastores aquí en David que están comprando no libros en CDC para enriquecer su conocimiento geográfico, histórico, científico, escatológico de las escrituras, sino que están comprando libros de psicología para saber cómo tratar a la iglesia. Eso es lo que se llama sabiduría humana, se llama eso. Y hoy usted ve pastores que el primer título que tienen en su oficina es psicólogo en tal. Entonces, aunque muchos no se van a graduar porque compran libros de psicología, usted encuentra 5 o 6 libros de psicología. Y por otra parte, en su biblioteca, que son de este tamaño, usted va a encontrar libros de John Maxwell, que habla de crecimiento económico y lo grande que tú eres por dentro. Y fue de allí que Marco Witt sacó el mensaje que dentro de cada uno de ustedes hay un tremendo campeón. Un campeón pero completo, que lleva todas las peleas ganadas por knockout en el primer asalto. Eso es lo que enseña el señor Marco Witt. Entonces, cuando Marco Witt enseñó eso, ustedes vieron las multitudes cómo aplaudían. Entonces, ahí lo que tenemos es una multitud de campeones aplaudiendo a otro campeón. ¿Me están entendiendo? Y en esa multitud de campeones aplaudiendo a otro campeón, entonces no se dan de cuenta que la derrota más grande que nosotros podemos tener en esta vida es la derrota espiritual, no la económica. ¿Me están entendiendo? Nosotros necesitamos la economía para vivir, pero si queremos ir a la vida eterna, no desechemos el crecimiento económico, pero tampoco desechemos el crecimiento espiritual en nosotros. Y cuando estos mensajes se predican al ser humano, la gente se siente bien. Si tú desarrollaras lo que hay en ti, dice Yesenia Tin, una señora que predica. Yesenia Tin pesaba como 90 libras antes de ella empezar a predicar. Tenía un poquito gruesa, voy a regalarle como 120 libras pesaba Yesenia Tin. Un día se miró en el espejo y se dice, no, yo estoy muy fea. Entonces se hizo una cintura de este tamaño, como una botella de Coca-Cola. Hablando de Coca-Cola, la Coca-Cola es mala, nunca más beban Coca-Cola ustedes. Bien, se hizo una cintura como una botella de Coca-Cola. Y ustedes recuerdan que aquí salió una ley de los diputados que ya no se iban a usar más bolsas plásticas. ¿Lo recuerdan ustedes? Bueno, es que Yesenia Sin fue y pidió toda la bolsa plástica que había y se puso unas nalgas de este tamaño y unos pechos de este tamaño. Por eso andamos con los productos en la mano, por culpa de esa loca que se llevó todas las bolsas que habían en Panamá, en Guatemala y en todos esos países para hacerse implantaciones espirituales en los senos y para hacerse una implantación espiritual en las nalgas, porque ella dice que tenía muy poquito y necesitaba unas nalgas como las Kardashian, que tienen unas nalgas más o menos así, que las monta en el vagón de un camión y capaz que el vagón se voltea hacia abajo, ¿entienden? Entonces, este tipo de situaciones que se están dando en este momento, que es lo que la iglesia tiene, líderes totalmente mundanos, impide que la doctrina y la santidad entre como debe de ser. Entonces ellos están utilizando la sabiduría humana. Dios no me condena si yo me pongo plástico, Dios no me condena. El día menos pensado se van a poner una bola de esa de cañón, porque esa sí es verdad que no se daña, porque no son plásticos, y las van a cargar allí hasta que un día alguien prenda un fósforo y ¡pum!, explote.
Pero lo que les quiero explicar a ustedes, cuando la sabiduría humana entró a la iglesia se corrompió. Ahorita mismo hay mucha sabiduría humana en la iglesia. Tanto así que yo he tenido diálogos con psicólogos, entre comillas, cristianos, que aceptan y aconsejan unas aberraciones que son una vergüenza. Para darle un ejemplo, una pareja pastoral fue donde uno de estos enfermizos a preguntarle sobre cierta forma de relación sexual que la Biblia llama abominación. Y él, como buen psicólogo, le dijo: si esto sale del matrimonio y usted se siente bien, hágalo. Unos días después se encontró la esposa de ese predicador, y parece que hicieron lo que él le aconsejó, y ella le dijo: gracias porque salvó nuestro matrimonio. Ningún matrimonio se salva con aberraciones sexuales. ¿Me están entendiendo? Entonces la sabiduría humana entró a la iglesia, anuló la Biblia y entró al nivel de consejería a exponer el conocimiento de ellos, y dañaron la obra de Dios. Veamos lo que es la sabiduría humana. En el capítulo 1 de Corintios y en el versículo número 18, por favor, ya leo. Dice: el mensaje de la cruz es ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Es verdad. En el tiempo de hoy también es verdad. Se predica tanto conocimiento humano que la Biblia se está perdiendo de los púlpitos. Sigue diciendo: pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios, como dicen las Escrituras. O sea, el Evangelio es poder de Dios. Se los explico así. Usted me pide un consejo a mí. Yo le saco a usted 3 versículos para aconsejarle qué le estoy ministrando yo a usted. Poder de Dios. ¿Me están entendiendo? Poder de Dios. ¿Por qué yo uso tanta Biblia aquí en el altar? ¿Por qué yo la leo? ¿Por qué no la recito con la mente? En los textos que me sé. Hay textos que no me sé, lógicamente. Pero ¿por qué yo no le recito a ustedes los textos que me sé? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes abren la Biblia, o ustedes leen la Biblia en esa silla, o yo se las leo de aquí, estoy enviando poder de Dios a la vida de ustedes. ¿Me están entendiendo? Cada texto que se lea es poder de Dios que está cayendo en ese lugar, donde quiera que nosotros estemos. Es poder de Dios. Por eso, el asunto no es recitar un verso bíblico, sino leerlo, soltarlo, para que el Espíritu Santo haga la obra. Ahora miren, dice: sabemos que es el poder mismo de Dios, como dice en la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Ahora, vamos al verso 26. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo. O sea, para no decirle tontos. Porque ahora que están en la iglesia, vienen a hablar de sabiduría humana, pero en el mundo ninguno rindió nada. No tenían profesión, eran ignorantes y vienen a hacerse los sabiondos en la iglesia. Pablo los está desafiando y les está diciendo indirectamente: ustedes son una partida de ignorantes, hablando secularmente. Y sigue diciendo: no son poderosos ni son ricos. Cuando Dios los llamó, en cambio, Dios eligió lo que el mundo consideraba ridículo. ¿Qué es lo que el mundo considera ridículo? 1, aquellos que viven una vida deplorable en vicios, encadenamientos, en las obras del diablo. Y Dios, 2, a los que no estudian, a los ignorantes, el mundo los ve como ridículos. ¿Algunos de ustedes creen que una persona que no ha estudiado puede sentarse en una mesa a hablar con gerentes o con ministros de Estado? En ninguna manera, porque ellos consideran una reunión ridícula o un acto ridículo sentarse con gente que no tiene conocimiento ni de lo que va a decir ni de lo que se va a hablar. Ahora veamos: para avergonzarlo a los que se creen sabios. ¿Qué está haciendo Pablo? Está avergonzando a los que se creen sabios, diciéndole: ustedes son una partida de ignorantes. Y este fue otro problema de Corintios, que desecharon el conocimiento de la Biblia y empezaron a botar conocimiento humano. Dios escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie jamás puede jactarse en la presencia de Dios. O sea, lo vil y menospreciado del mundo lo escogió Dios para avergonzar a los que se creen grandes en este planeta. Por lo cual, a la hora que el mundo entero se presente ante Dios, un leguleyo, un decano, un médico, no puede jactarse de un pobre
Porque si el conocimiento humano de ellos los llevó a cierto nivel, el conocimiento de Dios en lo que ellos desechan y llaman ignorantes supera el conocimiento humano en todas sus áreas. Y no existe conocimiento humano que lleve a la presencia de Dios como el conocimiento que tienen los ridículos para ellos, los humildes, los iletrados, los ignorantes, los que salieron de la droga, los que salieron del alcohol. Por eso delante de Dios nadie puede jactarse de ser más grande que nadie. Y aquí Pablo está atacando fuertemente lo que se creían sabios. De hecho, estos señores de los cuales yo les estoy hablando en este momento, cuando ellos llegan a una iglesia, no esperen que ellos comiencen a saludar a todo el mundo, porque ellos se creen importantes, se sientan en una silla haciéndose los importantes. Bueno, aquí no vienen a sentarse porque ellos y yo nos conocemos bastante bien y es muy difícil. Si uno de ellos se sienta y se hace importante, a media congregación, yo le pido que se vaya para su casa y se siente allá y se haga importante en su familia. Pero realmente lo que quiero explicarle a ustedes, que la iglesia de Corintios fue golpeada cuando el diablo les levantó el ego a ellos y les hizo creer que había gente más importante que otra, que había gente más grande que otra basada en su conocimiento. Y es un problema que nosotros vivimos en el día de hoy. De hecho, en Estados Unidos hay congregaciones donde los millonarios se sientan a un lado, los que no son millonarios a otro lado, y los que no tienen un rayo de nada, no sé si lo sientan en el techo o lo sientan en la cocina, pero en las bancas primeras están la gente pudiente. Ya Santiago había atacado eso cuando dijo, cuando alguien llega con un anillo a la iglesia, lo sientas adelante. Llega otro que no tiene nada y lo sientas hacia atrás inmediatamente, lo que era excepción de personas. Pero ayudar un poquito más la iglesia de Estados Unidos. Hay iglesias en Estados Unidos donde todos los miembros de la iglesia llegan. En aquel salón, hay un salón para los que quieren discutir antes del culto, que se pongan de acuerdo y se agarren de la mecha allá. Acá hay otro salón para los que quieren fumar, si ustedes no saben. Hay iglesias donde la gente fuma, el pastor se tira su cigarrillo para ir bien ungido para el púlpito. Entonces hay una sala solamente para fumadores, donde hay ceniceros y no hay sillas como esa, hay sillas bonitas, bien decoradas, para que la gente se sienta a fumar con todo el respeto del mundo, porque allá cada uno puede hacer lo que quiere, pero no se meta a nadie, porque la iglesia tiene que marchar unida. Ese es el mundo en el cual nosotros vivimos. Y esas iglesias no están pastoreadas por pastores, están pastoreadas por gente de un conocimiento secular, de una sabiduría humana. Y la sabiduría humana dice así: esta es una congregación de crecimiento tanto numérico como económico. Y en esta congregación estamos para sumar, no para restar. Por eso en un año no hemos perdido un solo miembro, sino que hemos crecido en gran manera, porque el día que invitan a alguien que predique santidad no queda nadie. Y sucede como le pasó a Josué y Dion. Josué y Dion llegó a predicar a una iglesia en Europa, y entonces el hombre comenzó a predicar, se pararon los 2 primeros, luego los 3 primeros, luego los 4, el tipo tirando Biblia y santidad, y se fueron yendo uno a uno, y nada más quedó uno. El hombre estaba sorprendido. Por ejemplo, a mí nunca me ha pasado eso. Y Josué y Dion, al final de predicar, oró y todo, se levantó y le dio la mano al varón que se había quedado. Hermano, gracias por quedarte, estoy sorprendido. Y el hermano le respondió: ¿qué quedarse de qué? Si estoy esperando que termine, si soy el que cierro la iglesia. No se había ido porque él era el que cerraba la iglesia. Dejaron al tipo totalmente solo, porque son iglesias acostumbradas a un mensaje de sabiduría humana, que cuando la Biblia se abre no queda absolutamente nadie. Estas son las experiencias. ¿Y quién es Josué y Dion? Un hombre que pasó Biblias a Rusia en los tiempos del comunismo fuerte, y un día lo agarraron en la frontera de Rusia, y los soldados lo sentaron en una silla de madera y le extendieron los pies sobre otra silla de madera, y un soldado se le tiró encima y le quebró los 2 pies por andar pasando Biblias para Rusia. Es un hombre muy sufrido, con una extraordinaria experiencia en esto. Ahora bien, vamos al capítulo 3 y vamos a ver acerca del retroceso de la iglesia. Cuando digo retroceso me refiero en que hay personas que han crecido. Capítulo 3, primera de Corintios. Hay personas que han crecido espiritualmente y uno los admira a ellos. Uy, cómo ha crecido ese hermano, cómo ha crecido esa hermana. ¿Tú te acuerdas que eran mal hablados? Mira cómo habla de bien. ¿Tú te acuerdas que eran mentirosos? Ahora todo es verdad. ¿Tú te acuerdas que gritaban a las mujeres, a la esposa? Ya no le gritan. ¿Tú te acuerdas que maldecían a los hijos? Ya no los maldicen. ¿Tú te acuerdas que peleaban por el vecino todos los días? Ahora ya no pelean con el vecino. Entonces la gente dice: ¿cómo ha crecido? ¿Cómo la vida de esa persona ha cambiado?
Pero sin embargo, en el crecimiento espiritual que nosotros tenemos, estamos expuestos a fuertes ataques del diablo que nos pueden hacer retroceder en mi vida espiritual. De tal manera que cuando una persona retrocede o está retrocediendo, usted no se da cuenta porque alguien le cuenta a usted, sino que al conversar con esas personas, usted se da de cuenta que ya están retrocediendo, que ya están vacilando en la fe. Un hermano que está feliz, gloria a Dios, santo es el Señor, y llegan con una cara fuertes, así, de esta manera, y se le quita a la gente, hay pasos de retroceso hacia atrás. Hermanos que te saludan a ti con cariño y te dan la mano para no hacerte sentir mal, se están dando pasos de retroceso. Personas que ya no son como antes, que llegamos de primero, hacemos esto, ahora nos interesa llegar por llegar. Antes usted me decía que estaba esperando una muchachita para cantar, no vuelva a hacer eso más. Quien no está a las 9 de la mañana, aunque llegue a las 9:30 y haya practicado 2 años, no canta, porque este es un sentido de responsabilidad. Los que llegaron temprano se les respeta el tiempo y hay que respetárselo. Y no podemos darnos el lujo de esperar que alguien llegue, porque no existen personas especiales ni en este ni en ningún otro lugar. Por eso, aunque nosotros estemos en la iglesia, hay acciones que dicen que nosotros estamos en retroceso o estamos retrocediendo. Dejamos de ser fieles, estamos retrocediendo. En nosotros hay alguna expresión de amargura, estamos retrocediendo. Hay pasos que dicen que ya no es igual. Usted puede mirar a una persona a los ojos y de repente ya no la mira más y la esquiva. Algo está pasando. Las señales dicen que algo está pasando. Ahora bien, llega el momento que usted se da de cuenta que la persona que retrocede, la persona que se carnaliza, prácticamente que separó la santidad de ellos, usted no puede hablarle como una persona madura, porque lo va a malinterpretar y los problemas van a ser graves. Veamos, por favor, 1 Corintios capítulo 3, verso 1 en adelante. Vamos a leer 1 Corintios 3, verso 1. Dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. ¿Qué es una persona espiritual? Una persona que vive para Dios, que se guarda para Dios, una persona que vive en santidad. Yo puedo hablar como pastor espiritualmente a una persona espiritual, pero cuando una persona no es espiritual, yo no puedo hablar espiritualmente, porque va a haber un choque, va a haber problemas inmediatamente. Y Pablo dice: no pude hablarles como espirituales como lo haría con otras personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. No quiere decir que les habló como mundanos, pero les habló como si fueran carnales y no como si fueran espirituales. Ahora miren por un momento, por favor. La iglesia de Corintios llegó al techo y en el techo tenía sus 18 dones espirituales. ¿Quién no quería pertenecer a la iglesia de Corintios? Era una dicha pertenecer a la iglesia de Corintios en ese tiempo. Pero Pablo dice: no puedo hablarles como a gente llena de dones. Ahora tengo que hablarles como a niños recién nacidos, porque no soy capaz de llevar un conocimiento como el que yo quiero exponerle a ustedes. Por ejemplo, allí en la librería hace un día me encontré unos muchachos. ¿Cuántos tienen? Sí, 1 año en el Evangelio. Conversé con ellos rapidito y me di cuenta que aunque tiene 1 año en el Evangelio, ya es bastante. Para uno dice: no, solamente tengo 1 año, estoy nuevecito. ¿Nuevecito de qué? Nuevecito de nada. Una persona que tiene 1 año de cristianismo ya debe tener cierto peso en su vida espiritual. Entonces le dije, y le hice una pregunta y no sabían absolutamente nada. Es que quiero comprar un libro, y si compro este, le dije: no, hermano, este libro te va a matar. Le dije yo: este libro es muy grande para ti, tú no lo vas a entender. Entonces le dije: cómprese este de principios doctrinales, y él contento lo compró y se lo llevó. Pero si yo le digo que compre un libro de Apocalipsis, del griego al hebreo, todavía estuviera volándose bomba él mismo sin saber lo que significa nada, porque son niños espirituales que vienen de otras congregaciones, tienen 1 año, año y medio, pero no saben nada, desgraciadamente, porque hay gente que se jacta, que dice: yo soy evangelista, yo soy esto, y crucifican la congregación, y de tal manera que la condenan a ignorancia. Y según la Biblia, la ignorancia es pecado. Pastor, la ignorancia no es pecado. No, sí es pecado. Estando en la cruz de Calvario, Jesús le dijo a Dios así: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Me crucifican por ignorancia. Pero Él está pidiendo perdón por la ignorancia de ellos. La ignorancia entonces es un pecado. Ahora bien, Pablo dice en el verso 2, miren el 2, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido. ¿A quién? A una iglesia que había crecido a niveles extraordinarios. Tuve que hablarles como si fueran niños y tuve que alimentarlos de leche. ¿Qué es leche? ¿Qué es leche? Se conoce como rudimento la doctrina de Cristo. ¿Qué es leche? Doctrina de arrepentimiento. Eso es leche. Eso es leche. Hablar de pecado, eso es la primera doctrina. Eso es como darle a ustedes un vaso de leche. Entonces quiere decir que esa comida líquida ustedes tienen que haberla superado hace rato. Se lo explico mejor. Si yo hablara del arrepentimiento como un vaso de leche, yo tendría que dárselo a los hermanos recién convertidos. Pero ustedes que son maduros en la fe, yo no tendría que hablar de esa doctrina, porque ustedes se supone que son maduros en la fe. Y al ser maduros en la fe, tienen que haber sobrepasado esos límites hace largo rato ya. No tienen por qué estar hablando, vamos a arrepentirnos de nuevo, vamos a arrepentirnos de nuevo. 2, la desobediencia. Son doctrinas que comienzan con el cristiano, como en la iglesia de Corintios. Hermanos, si ustedes obedecen a Dios, Dios tiene grandes bendiciones para ustedes. Son las primeras doctrinas que se le da a un recién convertido. Hermanos, si ustedes, muchachos, mírenme los ojos los muchachos, por favor, mírenme los muchachos a los ojos. Si ustedes como muchachos respetan a sus padres y a sus madres, Dios les va a bendecir, y cuando ustedes se casen, todo les puede salir mucho mejor por el camino que hicieron de obediencia y de respeto a sus padres. Pero si ustedes se levantan contra sus padres, dice la Biblia que lo que se siembra se cosecha. Entonces lo que cosecharán en el futuro son las primeras doctrinas. ¿Me están entendiendo? Eso ustedes tienen que haberlo pasado hace rato. Una persona que tiene 2 años en la iglesia, año y medio, gritarle a los padres o desobedecer a los padres, sea una vergüenza, porque esos son los rudimentos, la primera doctrina que la gente recibe, que todos tienen que haber pasado ya. En la iglesia de Corintios, Pablo dice, tuve que volver a ordeñar la vaca, tuve que volver a llenar un vaso de leche y dárselo, porque no se podían comer un arroz, no se podían comer una comida sólida, porque lo mataba automáticamente. Dando a entender que hay gente en la iglesia tan madura que dice, uy, qué enseñanza dura. Señores, no existe enseñanza dura, me van a disculpar, pero no existe enseñanza dura. Existen verdades absolutas y difíciles de digerir, pero no existen enseñanza dura. Eso es mentira. Existen verdades confrontativas. Yo le llamaría verdades confrontativas. No, que el pastor predicó contra el homosexualismo, habían 2 homosexuales allá predicando. No, yo estoy predicando duro. Estoy soltando verdades que los están confrontando a ellos, que es diferente. Son 2 cosas diferentes. Uy, qué mensaje está duro. La gente repite lo que otros dicen. No existe mensaje duro. Existen verdades chocantes, verdades que la gente no las quiere oír. Pero no existe mensaje duro. No existe mensaje duro. Eso es mentira. ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando dijo a los fariseos, generación de víbora? No es un mensaje duro. Les está confrontando en el mundo espiritual. Cuando les dijo ladrones, los está confrontando en el mundo espiritual. Eso no es mensaje duro, Señor. Eso no existe. Para mí, bíblicamente, no existe un mensaje duro. Lo que existen son verdades que golpean, que hieren, que encienden la ira, que confrontan al individuo. Pero uy, qué mensaje más duro, no regreso más. Se llama inmadurez. Cuando una persona recibe una predicación y se va brava, se va sentida, está dando señales de inmadurez en ese momento. Cuando hay personas que no aceptan la verdad y prefieren ir contra ella, están dando señales de inmadurez en ese momento. No importa la educación secular que tienen. Cuando hay personas que llegan al templo y les parece igual agarrar esa silla, tirarla allá, tirarla acá, están hablando de señales de inmadurez. La gente ve el templo bien pintado, bien bonito y pegan los pies a la pared, están dando señales de inmadurez inmediatamente. Una persona madura no puede hacer esas cosas. No, que el pastor es duro, botemos esa expresión, que eso no funciona. Tenemos que ser maduros en todo el sentido de la palabra. Una joven llega con una minifalda, se sienta allí, la sierva llegó. Eso no es sierva, estamos hablando de un ser inmaduro que ni siquiera sabe cómo vestirse. Ni siquiera sabe cómo vestirse. Eso no es mensaje duro. Esa es una realidad confrontativa. ¿Entiende?
Vemos hermanos con celulares o conversando allá atrás. Esa es señal de inmadurez. El hermano llegó a la iglesia. Ya él murió. Muy amigo mío. Lo conocí empezandito el ministerio. Le dijeron, vas para la iglesia de Dios de las Trancas de Sioguí. Llegó a la iglesia de Dios de la Tranca de Sioguí. Después de ese hermano hubo un problema y quedó un obispo que es el que está metido para allá, para Vaga, el hermano. Ese obispo salió, lo mandaron allá y de allá salió disparado como bola de cañón. Escuche esto. Fue así. El hermano es un hombre doctrinal, el hermano. El hermano le gusta la doctrina. Y cuando el hermano llegó a predicar, el hermano es un hombre de que vamos a orar, vamos a ayunar. Hijos, respeten a sus padres. Padres, respeten a sus hijos. El hombre era un centrado en la palabra de Dios. Es lo que se conoce como la vieja guardia. Esos son los predicadores que se conocen como la vieja guardia. Cuando hablamos de vieja guardia, hablamos de los tiempos de nuestro general Noriega. Ustedes lo recordarán bien, la época que ustedes tanto amaron. Entonces, el hombre llegó a predicar. Le dieron la iglesia. Pero como el hombre tenía esa doctrina, esa iglesia era inmadura espiritualmente. Tiene como 50 años. Tiene como 50 años esa iglesia. Tiene un riquísimo allí que lo sientan en la primera silla y le hacen la vena y le lavan los pies. Y es lo más pecador que existe en esa iglesia. Es ese tipo que está allí. Ahora bien, el hombre comenzó a predicar doctrina. Y cuando empezó a predicar doctrina, ¡uy, qué mensaje más duro! Ese pastor no me gusta. Él no está predicando duro, él está diciendo verdades. Y los pastores no son para el gusto personal de nadie. ¿Me están entendiendo? Oye, los hijos de los diáconos, que ya estaban grandes, se ponían en la puerta a hablar para chocar con él mientras el hombre predicaba. El hombre dijo, muchachos, aquí no pueden haber dos cultos, uno en la puerta y otro en el altar. Es una falta de respeto. Se llama inmadurez. ¿Entiendes? Se llama inmadurez. Si tú estás casado, tú tienes a tu esposa allá sentada y tus hijas crecen, tú debes de saber que no pueden ponerse en la puerta cuando predicas tú o predica otro hablar. Eso es irreverencia. Igual que cualquier hijo de ustedes. Ninguno de ustedes es dueño de la iglesia para permitir eso. El hermano le llamó la atención. Los tipos lo desafiaron a pelear. ¿Cómo van a hacer eso con un señor que tiene más de 65 años? Por primera vez a esa iglesia llegó un hombre a predicar. Los que habían llegado fueron puros Mickey Mouse solamente. Por primera vez llegó un hombre de verdad a predicar a esa iglesia. ¿Sabe lo que hicieron esos tipos? Le quitaron los diezmos y las ofrendas. Número 1. Número 2. Le hacían escándalo para que no predicara el hombre. Y por último, nadie quería cantar cuando el culto comenzaba. Y como nadie quería cantar, entonces ese día él subió al púlpito y, se acercó al púlpito y comenzó a buscar. Y la gente se quedaba viendo que estaba buscando a ese hombre. Y el hombre buscando. Y le dijo a la congregación, estoy hablando de algo real. Le dijo a la congregación, ¿dónde le escondieron? Y la gente se quedaba así. Y el tipo preguntaba, ¿dónde lo escondieron? Porque él también le gustaba enfrentarlos a ellos, porque el hombre era un general de guerra, muchachos. Y se levantó un mundano de esos mal llamados ancianos de la iglesia y le dijo, ¿qué cosa, pastor? Y él dice, el muerto, porque ustedes cantan como si estuviéramos en un velorio. Entonces, ¿dónde está el muerto? Eso fue lo que rebasó el vaso. El siguiente día llegó en la moto, la iglesia con candado. Los tipos esperándole afuera, los vecinos, que son impíos, se metieron. ¿Para qué no le pegaran al predicador? Se metieron. Él llegó a la casa con unas lágrimas. Yo estaba cerca, en el otro lado de aquí, levantando una obra que allí está de pie. Y me dijo, Demil, me acaba de suceder esto y esto. Y él se fue. Luego me di cuenta que no tenía nada que comer. Me fui donde él, le dije, hermano, aquí tienes. Pero eso te pasa a ti, hermano, te voy a explicar por qué. Él me miró, yo mucho más joven que él, porque ustedes confían tanto en los concilios, que los concilios son corruptos. Ellos mandan uno que la iglesia quiere y no le importa ni con tu mujer, ni con tus hijos, ni dónde vas a dormir, ni dónde vas a hacer nada. Pero si tú fueras como yo, que levantas iglesias, donde nadie te va a cambiar la Biblia porque le da la gana, entonces tú estarías diferente. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? Entonces sería diferente. Desgraciadamente no debería ser así, pero es así. Él murió y se llevó ese sentimiento en el corazón. Nunca debió ser así. Una iglesia totalmente inmadura. Y usted pregunta,
¿Dónde hay iglesias? Las más grandes de la tranca de Sioguí. Son un grupo de carnales y de mundanos que si Pablo estuviera predicando lo vuelven a meter a la calle a patadas. Simple y llanamente es así. Y la gente dice, no, son maduros porque tienen 20 años. No tienen madurez en ninguna clase. Si el lenguaje de un cristiano es vulgar, es mentiroso, es un inmaduro, es un carnal totalmente. Y no se le puede dar un patacón, se tiene que dar un vasito de leche. Y eso que mezclado con agua para ver si lo baja. Por la cantidad de inmadurez que hay en las iglesias en el día de hoy. Gente que puede ayudarte aquí, pero no te ayuda. Porque yo soy de tal concilio, el diablo se los va a llevar. Porque no miran la obra de Dios, sino su organización. Esa es la pura realidad. Yo le he predicado a gente que no son de mi organización. Aquí no le he predicado yo y le he dejado las ofrendas por amor. No es un concilio, sino al ver la necesidad de un pastor. ¿Cómo rayo un concilio con plata va a tener a un pastor aguantando hambre en una iglesia? La mujer del pastor no tiene ni dónde dormir, ni una mesa para comerse un pan. Y ellos acá hablando bendecidos, prosperados y en victoria. Ojalá que Putin les mande un cohete. Seguimos. Así es que es. Acuérdame llamar a Putin ahora. Esto se tiene que acabar. Capítulo 3 de Corintios. Tuve que alimentarlos, verso 2, con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados, dice Pablo. ¡Qué tristeza! ¿Cómo es posible, hermano, que tantos años en una congregación y todavía son enanos espirituales? Todavía son enanos. Hay veces, hermano, uno porque uno es respetuoso y uno se calla. Uno no va a decir, hermano, saludamos al enano espiritual que está allá afuera, sentado mientras el culto se está dando. Saludamos al otro enano que está chateando allá atrás. Uno porque los respeta, ¿verdad? Pero a veces yo quisiera decir, hermano, saludamos a todos los enanos que están chateando por fuera, que el culto va a comenzar y ellos no saben si hay que orar. A todo ese grupo de enanos, felicidades, levanten las manos, todos, agárrense las manos. Seguimos con el capítulo 3 de Corintios, capítulo 3, verso 2, verso 3 ahora, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Toda persona que es inmadura, toda persona que es colérica, que no acepta represión, toda persona que tira indirecta, toda persona que anda amargada, es por un solo motivo: su naturaleza carnal lo domina totalmente, dice Pablo. No se les puede hablar espiritualmente. Hermano, vamos a ayunar. No tengo tiempo. Hermano, vamos a hacer tal cosa. Yo creo que no puedo. Su naturaleza inmediatamente sale al frente y le dice a la vida espiritual: no puedo atenderte. Puedo atender cualquier cosa de este mundo, pero lo espiritual no puedo. La naturaleza carnal está hablando allí. No se le puede llamar madura a esa persona. Están bajo el control de la seguridad pecaminosa. Tienen celos unos con otros. Se pelean entre ustedes mismos. ¿Acaso no se demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Verso 4. Cuando uno de ustedes dice: yo soy seguidor de Pablo, otro de Apolo, ¿no actúan igual que la gente de este mundo? Pasamos al 5. Pasamos al 5 ahora. Capítulo 5. Habían caído tanto, que ya cualquier pecado para ellos no les interesaba. Les voy a explicar. El don de lenguas fue el primer don con el cual se manifiesta el Espíritu de Dios en la iglesia neotestamentaria. Ahorita me lee el 5:1 en adelante en esta versión. Fue el primer don con el cual se manifestó el Espíritu de Dios en la iglesia neotestamentaria. Empezaron a hablar en otras lenguas conocidas como idiomas. Y cuando empezaron a hablar en idiomas y el Espíritu Santo se manifiesta, entonces también empezaron a caminar en idiomas. Y fue de esa manera que reciben una visitación del Espíritu Santo. La gente pensó que hablar en lengua significaba: ya yo ando bien. Y es lo que se cree en el día de hoy. Usted va a una iglesia y toda la gente habla en lengua, usted dice: uy, porque andan bien. Entonces la gente piensa que hablar en lengua anda bien. Ahora bien, la iglesia de Corintios recibió los dones del Espíritu Santo. Hablaban tanto en lengua que un día Pablo les prendió y les dijo: señores, yo hablo más lengua que todos ustedes y yo no me jacto.
tenían los dones, pero la santidad la echaron a patada. Y llegó el momento que para ellos cualquier pecado no había problema. Eche para adelante, muchachos. Capítulo 5, verso 1. Empezamos a leer. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual. Déjelo allí. Por eso escogí esa versión para este estudio. Me cuesta creer. O sea, hermanos, hay problemas y pecados en las iglesias que cuesta creer que sean verdad. Porque son tan feos que cuesta decir, oye, ahí se practica eso. Siga leyendo, la palabra me cuesta creer me llamó la atención. Léalo de nuevo en voz alta. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Ajá, o sea, quiere que se lo explique en griego, significa los gentiles están asombrados, los que no van a la iglesia, del pecado que ustedes acarician, que ni ellos lo practican. ¿Qué quiere decir? Habían bajado moralmente más abajo que el pueblo de afuera, que no asistía a la congregación. Qué triste. Después de haber crecido tanto espiritualmente, caer tan bajo es una desgracia para quien quiera que viva esa vida. Siga leyendo. Me dicen que un hombre de su iglesia. ¿Me dicen que qué? Me dicen que un hombre de su iglesia. Ajá. No dice un hermano, noten la expresión. Si está hablando de la iglesia debería decir hermano, ¿verdad que sí? Pero dice, me han dicho que un hombre de su iglesia. ¿Por qué no lo dijo hermano? Porque quien comete ese tipo de actos no puede ser hermano. Señores, escuchen. Quien consulta a un brujo no puede ser hermano en la iglesia. No puede ser hermano. Hay prácticas en la iglesia que impiden que alguien le diga a alguien, siervo, sierva, hermano. Lo impide totalmente. Hay prácticas que son aberrantes, hermanos. Hay prácticas que son aberrantes. Y esta es una de ellas. Hay prácticas que se dan en la iglesia en el día de hoy que no se nombran entre gente que no son mundanas. Mire, hay gente que no son mundanas y no van al casino. Y hay cristianos que van al casino. No, cristianos no. Hay gente que van a la iglesia y van al casino. Son prácticas que se nombran en el mundo, en la iglesia, que hay gente en el mundo que no las quiere. Por eso Pablo dice, me han dicho, este hombre, siga leyendo. Un hombre de su iglesia. Ahí va un hombre caminando, siga. Vive en pecado con su maldad. Ajá, ahora sí, me han dicho que un hombre de su iglesia vive en pecado con su malastra. Quiere decir que no le llamó hermano, ni siervo. Lo llamó despectivamente uno que va a la iglesia. Es que no puede ser considerado un siervo del Señor. ¿Saben algo? Conocí a un tipo que decía, yo predico la Biblia sin leerla todo un año. Cuando él dijo eso, a mí me cayó mal. Era un tipo inteligente, retentiva tenía el hombre. Se llamó Andrés. No sé si está muerto. No sé si lo mataron a balazo, lo picó un alacrán. Yo no sé si llegó a conocer el virus, sinceramente, o no sé si está en Ucrania volando balas que le huelen a él. No lo sé. Lo que yo sí sé es que cuando él llegó aquí, él dijo que sabía Biblia más que todos los pastores. Y que él podía predicar todo un año sin tocar la Biblia. Bien. Un día, la hija de él, como ven esa que está allí, ¿qué edad tiene esa niña? ¿Qué edad tiene niña? 12. Aquella tenía como 10, 11 años, tenía aquella. Pero era como esa niña que ustedes ven allí, así. Y un día estaba llorando, y la tía le dijo, ¿qué te pasa, mi amor? No puedo decirle. Hasta que le dijo que el mismo papa, que era predicador, que predicaba la Biblia un año sin tocarla, la había violado más de 15 veces. La policía lo buscó, llamaron al Interpol de Costa Rica, cruzó el río. Yo no sé si, oí decir que lo mataron huyendo, no sé si sea verdad. Lo que quiero explicarle es que hay pecados muchas veces en la iglesia que ni en la gente del mundo se practica. ¿Me están entendiendo? Se llama incesto. Ni siquiera en la iglesia se practica. No es admisible que un padre haga eso. Y después que lo hacía, el siervo. Pablo lo hubiera echado para afuera. Hay pecados en la iglesia que están escondidos que ni siquiera entre el mundo se nombra. Ni siquiera. Por eso Pablo no llama hermanos. Siga leyendo. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. ¿Por qué están orgullosos? Hablamos todos en lengua. Todos hablamos en lengua. Así que el pecado no nos importa. ¿Qué significa? Estamos llenos de Dios. El pecado no importa. Todos se hubieran quedado en el arrebatamiento.
Todo, porque los dones no salvan a nadie, los dones son para edificación. Lo que salva a la persona es la santidad. Siga leyendo. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza. Y de vergüenza, debería darle vergüenza. Que ustedes tienen un tipo en la congregación cantando, levantando las manos, con la madrastra al lado y el padre allá que se lo come la ira por lo que el hijo le hizo. Y ustedes cantando y alabando al Señor. Debería darle vergüenza. ¿Qué está diciendo Pablo? Que hay gente en este mundo que no conoce la vergüenza. Para nada la conocen. Siga. Y echar a ese hombre de la congregación. Había que echarlo de la congregación. Pero ¿cuál es el mensaje de hoy? Nosotros hemos decidido en una reunión, ya yo he estado en esa reunión, que a ningún miembro se puede echar de una congregación, porque Dios los ama a todos y todos tienen el derecho de recibir la oportunidad de ser salvos. Pablo dice que no. Pablo dice que hay tipos que hay que echarlos definitivamente de la congregación porque la van a destruir. Siga leyendo. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre. Ahí está. Deben reunir a la iglesia. ¿Y para qué se une la iglesia? Bueno, hermano, no queremos hablar nada más nos unimos para decirle pues, que el siervo del Señor se va a ausentar por un tiempo. No, eso es mentira. Se unan en toda la iglesia y digan, ustedes ven a Pancho que está aquí, se le quitó la mamá a su papá. Y eso no puede ser, eso es abominación. Lo vamos a expulsar. No le vamos a pedir que salga, lo vamos a echar de la iglesia, porque esto destruye la iglesia. O sea, la santidad tiene que volver a la iglesia. El tema central, la santidad tiene que regresar a la iglesia. La santidad tiene que volver a nuestras vidas. La santidad debe volver a nuestra forma de expresarnos, de hablar, de pensar, de vestir, en toda nuestra forma de ser. La santidad debe regresar al hogar. Debemos tomar medidas en nuestra vida espiritual para que regresemos nuevamente al Señor. Créanme lo que les digo, este mes de abril que viene va a ser un mes de buenas predicaciones en este lugar. No vamos a invitar a la iglesia porque no me interesa que ustedes traigan a sus vecinos, sus familiares, sus tíos, sus tías, sus hijos, para que conozcan a Cristo en este lugar. Es lo que a mí me interesa. Ya levantamos los dos grupos, el grupo de damas que faltaba y el grupo de varones que hacía falta. Ya tenemos el grupo de jóvenes. La iglesia está organizada en este momento. La iglesia puede crecer, pero antes que venga alguien nuevo, todos ustedes tienen que ser ejemplo a los que llegan. Todos ustedes deben darle un ejemplo a la gente que está llegando. Si no, de nada serviría. Volvamos nuevamente al nivel de la santidad. Dice Pablo, desechemos la vieja levadura y tomemos la opción del nuevo hombre y vivamos para el Señor. Amén. Pónganse de pie en esta noche, por favor. Para los que están en Irak esta noche. Pónganse de pie, por favor. Inclinen su cabeza. Déjenlo allá un poquito a los niños. Déjenlo a los niños allá un poquito. Inclinen su cabeza por un momento, ¿sí? Gloria a Dios. Incline todo el pueblo su cabeza por un momento. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. 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 Te damos gracias en esta mañana, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Levanten su mano al cielo en esta mañana. Levanten su mano al cielo. Gloria sea Dios. Dígalo esta noche. Dígalo esta mañana.